Buen día, mi nombre es Leticia Landeros y voy a hablarles de uno de los 6 ejes que componen la asignatura Formación Cívica y Ética para la educación básica, que es el sentido de pertenencia y la valoración de la diversidad. Bueno, una primera idea que quisiera plantear es que cuando pensamos en este eje necesariamente tiene que ser imaginado, pensado, reflexionado a la luz de los otros ejes, de los propósitos generales de la asignatura, es decir, no puede ser abordado de manera independiente o separada. Y en ese sentido es muy importante identificar los demás ejes y pensarlos como parte también de la mirada sobre el sentido de pertenencia. Por una parte, entonces, considerar estos ejes, pero también algunos de los elementos que son claves para el enfoque y para los propósitos de la asignatura en general. Y aquí quiero destacar 3 en particular. Uno es que estamos pensando el sentido de pertenencia desde un elemento que es central para la asignatura, que es el reconocimiento de sí mismo y de los otros como sujetos de derecho. Es decir, se piensa que uno pertenece a distintos espacios y distintos grupos en el marco de ser un sujeto de derechos. Tiene derechos al interior de una colectividad, sea grande o pequeña. Un segundo elemento tiene que ser la ética sustentada en la dignidad humana y en los derechos humanos. Es decir, pensamos de nuevo la incorporación a grupos de pertenencia, que pueden ser el grupo de pares, que puede ser una familia, una comunidad o el país o la humanidad, desde también un conjunto de valores que están vinculados con la dignidad humana y con los derechos humanos. Y eso ya le da un cierto matiz, una cierta perspectiva a este eje en particular. Y un elemento más que es la ciudadanía democrática, es decir, no estamos pensando cualquier colectividad ni cualquier forma de organizarse colectivamente y de constituir grupos, sino que pensamos en qué implicaría la pertenencia a estos grupos desde una perspectiva democrática y desde una perspectiva de construir ciudadanía democrática. Partiendo de esto, el propio programa ya nos aporta una concepción sobre el sentido de pertenencia y es importante destacarlo porque, al igual que muchas otras nociones de la formación cívica y ética, el sentido de pertenencia no tiene una sola manera de entenderse. Hay más de una perspectiva y hay más de un énfasis donde podemos colocar la mirada. Y en ese sentido, el programa nos ofrece uno y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en la propia definición del eje ya se destacan algunos elementos que son fundamentales y que nos pueden orientar la práctica. Es decir, si ahí detectamos ideas nodales de lo que significa el sentido de pertenencia para esta asignatura, nos puede dar pistas de hacia dónde llevar también nuestros proyectos, qué énfasis colocar, qué tipo de capacidades promover. Y en ese sentido me voy a permitir leer nada más un párrafo del propio programa para que destaquemos ahí algunas ideas que voy a retomar después y que son fundamentales. El programa de estudios de formación cívica y ética nos dice que el sentido de pertenencia y valoración de la diversidad, este eje, contribuye a que los alumnos reconozcan su pertenencia a distintos grupos sociales que les dan identidad, un primer elemento importante. Que comprendan que todos los seres humanos somos interdependientes, segundo elemento. Que la riqueza de la humanidad está en la diversidad, otro más. Hasta aquí hay 3 elementos que conviene destacar. Uno, cuando hablamos de sentido de pertenencia, estamos hablando de construcción de identidad. Entonces, los ejercicios, las prácticas, las experiencias que generemos, tenemos que pensarlas no solo como un espacio para hablar de los grupos a los que pertenecemos, sino cómo estos grupos contribuyen a construir identidad personal, pero también identidades colectivas. El segundo elemento que destaco hasta aquí es la interdependencia. Es decir, pensamos el sentido de pertenencia como una oportunidad para reconocer que los seres humanos estamos vinculados
y que lo que uno hace impacta en otros y que como humanidad tenemos relación y tenemos lazos y tenemos redes que hace que seamos interdependientes. Y el tercer elemento en esta primera parte del párrafo es el de la diversidad, es decir, estamos pensando en el sentido de pertenencia no como único, no como unívoco, no como uniforme, sino desde una perspectiva de diversidad. Y esto pudiera parecer contradictorio, ¿no? O pertenecemos a un grupo o somos diversos, y no es así, al contrario. Esta perspectiva del sentido de pertenencia vuelve indispensable pensar en la diversidad, es decir, solo podemos pertenecer a grupos desde nuestras particularidades. Entonces llevamos aquí tres elementos: identidad, interdependencia y diversidad. Una segunda parte de la definición del sentido de pertenencia también nos aporta un par de elementos. Dice aquí que es un eje que se basa en el reconocimiento de la igualdad de las personas en dignidad y derechos, así como en el respeto y valoración de la diversidad cultural, partiendo de que cada grupo social o pueblo proporciona significados a su realidad para comprenderla y con ello conforma su cultura, de manera que todas las manifestaciones culturales merecen respeto y aprecio. Si ustedes se dan cuenta, un elemento central de este segundo párrafo es el de la cultura, esta construcción que hacemos colectivamente y que forma parte de esas identidades que construimos. Entonces, el sentido de pertenencia, y aquí quiero destacar fundamentalmente dos elementos, tiene que ver con la posibilidad de construir cultura junto con otros y de que no haya culturas de primera y de segunda, sino que se reconozca como un derecho humano, que de hecho se encuentra reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y como tal, todos debemos tener la posibilidad de construir cultura, de compartir cultura y de beneficiarnos de la cultura. Y no ser menos personas o menos ciudadanos por pertenecer a una en específico. Entonces, este es un elemento importante del sentido de pertenencia porque nos lleva a una idea central que es la igualdad en derechos. Si yo tengo derecho a la cultura, por ejemplo, o a tomar mis decisiones o a integrarme a los grupos que yo quiera, esto tiene que suceder en el marco de la igualdad en derechos, en dignidad y derechos. Entonces, esta segunda parte nos suma estos dos elementos. Uno, que será central, la igualdad de las personas y de los grupos en dignidad y derechos, y la cultura como un derecho que podemos ejercer y que de hecho ejercemos en colectividad. Por eso se asocia tanto con el sentido de pertenencia, porque es ahí, en los grupos de pertenencia, donde ejercemos este derecho central, que es el derecho a la cultura. Bien, ahora, esta es como una idea general de lo que se entiende desde el programa de formación cívica y ética, este eje. La manera de abordarlo puede ser múltiple también, así como hay más de una manera de conceptualizarlo, hay más de una manera de abordarlo pedagógicamente. En este caso específico, el programa nos ofrece una ruta que destaca fundamentalmente tres temas. Nos puede dar pistas más concretas, más puntuales, de por dónde llevar nuestras experiencias, porque, pues si se fijan, hemos hablado del sentido de pertenencia en general, que es una idea más abstracta. Estos temas nos dan como una posibilidad de acotar el significado de este eje, y a su vez estos temas nos dan pistas un poco más concretas que sobre ellas podemos elaborar experiencias más puntuales. Concretamente, los proyectos que ustedes están elaborando pueden ser construidos a la luz de estos aspectos más puntuales o revisar, reflexionar, hacerse preguntas ustedes mismos sobre qué elementos de estos están ustedes aportando a través de sus experiencias. Decía yo que hay tres temas
que propone el programa de estudios. Uno de ellos es la valoración de la diversidad, no discriminación e interculturalidad. Ahora voy a volver a ellos. Valoración de la diversidad, no discriminación e interculturalidad, es el primero. El segundo es identidad colectiva, sentido de pertenencia y cohesión social. Si se fijan, el primero tiene más un sentido de relaciones interpersonales y de convivencia, respetar al otro que es diverso, la no discriminación. El segundo tiene un componente un poco más, sin excluir al anterior, un poco más social y político, que es la identidad colectiva, la cohesión social, pensando en grupos un poco más amplios y en la propia comunidad y la nación, etc. Y el tercero es la igualdad, a propósito de lo que ya comentábamos hace un momento, con un énfasis particular en la perspectiva de género. Y esto, bueno, tiene un sentido de relevancia por también la situación que sucede en México y en el mundo respecto a la inequidad de género y a la existencia de distintas formas de violencia sustentadas en ideas y prejuicios de género. Vamos a ver algunos elementos de lo que abordan estos temas, pero antes de ello quisiera mencionar dos ideas que son comunes a estos temas y que ustedes van a ver reflejadas en alguna u otra medida. Una de ellas es reconocer la importancia de este eje y qué es lo que aporta a la formación cívica y ética, porque cada uno de los componentes que están en el programa aportan algo de manera más puntual. Sentido de pertenencia y valoración de la diversidad nos ayuda a reconocer que pertenecer a algo más que uno mismo, algo que va más allá del individuo, constituye un elemento central para el desarrollo integral del ser humano. Es decir, no es cosa menor, se trata de un componente que nos ayuda a constituirnos como seres humanos, pertenecer a algo más, pertenecer, integrarnos a distintos grupos. Y esto formativamente nos aporta varios elementos. Por ejemplo, estos distintos temas nos ayudan a distinguirnos y valorarnos como individuos. Es decir, hablar del sentido de pertenencia no significa que borremos al individuo. Por el contrario, la pertenencia a estos grupos tiene que ser pensada desde la valoración de uno mismo como individuo y que no se borra, ni se diluye, ni se elimina al integrarme a grupos, sino que soy con otros en la medida en que aporto desde mi individualidad. Ese es un elemento muy importante que luego se traduce en contenidos del programa cuando se habla, por ejemplo, de cómo resistir a las presiones de los grupos sociales, de los medios de comunicación, de los grupos de amigos. Tiene que ver con este elemento, en la posibilidad de integrarte a estos grupos, de generar empatía con ellos, de hacer lazos, de sentirte parte, pero no renunciar con ello a tu individualidad. Entonces, abordar estos temas nos permite como reforzar otro aspecto de la identidad individual y de la valoración de sí mismo, en el caso del estudiante como sujeto de derecho, como persona. Pero al mismo tiempo permite reconocernos como parte de la humanidad. Cuando hablamos de sentido de pertenencia, no solo hablamos de grupos más pequeños o de la nación, por ejemplo. Estamos hablando de que quizá la primera pertenencia o la gran pertenencia, no sé cómo decirlo, es a la humanidad. Entonces, cuando hablamos de este eje, también le apostamos a que los estudiantes puedan reconocerse no solo como parte de estos grupos específicos, sino también y fundamentalmente como parte de la humanidad. Desde luego, este elemento también permite enriquecer nuestra diversidad individual, pero también reconocer que podemos construir identidades múltiples. Esto es importante porque pareciera a veces que solo podemos pertenecer a un grupo y construir identidad desde ahí, cuando en realidad en la práctica los seres humanos generamos sentido de pertenencia y generamos identidades colectivas múltiples. Formamos parte de un grupo de estudiantes, pero también formamos parte a lo mejor de un grupo religioso o de cualquier otro grupo deportivo, etc.
cada uno de estos aporta elementos de identidad y no son excluyentes. Entonces, cuando abordamos este eje, uno de los elementos que conviene destacar es que pertenecer a un grupo no te elimina pertenecer a otros, que de hecho los seres humanos tenemos identidades múltiples colectivamente hablando. También es un eje, a través de estos tres temas, que nos tendría que permitir hablar de colaboración y de la acción solidaria. Saber que perteneces a una humanidad, saber que formas parte de una colectividad, no tendría sentido si no va de la mano con desarrollar compromisos con esa colectividad, que sea pequeña o sea la humanidad completa. Recuerden que este eje, igual que los demás, no solo tienen un componente ético de desarrollar valores o actitudes en los chicos, sino que tiene también, y de manera muy importante, un componente sociopolítico. Y cuando hablamos de político es porque tiene que ver con el espacio público, con las relaciones con el poder, con el ejercicio del poder. Entonces, cuando hablamos de sentido de pertenencia, una parte de ese elemento, si bien tiene que ver con actitudes, con valores de solidaridad, de apoyo, de sentirme parte de otros, también tiene que ver con que ese compromiso se traduzca en acciones comprometidas para la mejora de ese grupo o de esa comunidad o de esa humanidad a la que pertenezco. Entonces, se fijan, esto también le da un cierre importante a la formación cívica y ética. De otro modo, solo sería una formación cargada hacia la dimensión ética y no es el caso. Y finalmente, pues permite ejercer el derecho a la cultura que ya mencionaba anteriormente. A través de este eje podemos hacer mucho más explícito algo que tendría que atravesar todo el proceso, pero que aquí nos da la entrada perfecta para poder hacerlo, que es reconocer que tenemos derecho a la cultura y que esa se ejerce fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente en colectividad. Entonces, estos son elementos que atraviesan estos tres temas y que convendría tener en cuenta. Y un último elemento antes de pasar a lo siguiente, que también creo que es transversal y que creo que es muy importante pedagógicamente hablando, es que el sentido de pertenencia desde esta perspectiva educativa requiere de un ejercicio crítico y reflexivo. ¿Qué significa esto? No adherirnos a grupos ciegamente, por ejemplo, o acríticamente. El pensamiento crítico, la reflexión crítica, ustedes saben que es un elemento central de la asignatura Formación Cívica y Ética, y esto se tiene que ver reflejado cuando pensemos en el sentido de pertenencia, es decir, pertenecemos a otros, pero eso no implica aceptar posturas excluyentes, posturas totalitarias, posturas basadas en prejuicios o que abren la puerta a condiciones que favorecen la discriminación. Entonces, este elemento reflexivo y crítico tiene que estar presente pedagógicamente en el tratamiento del eje. También porque nos tiene que llevar a hacer preguntas y cuestionar a los propios grupos a los que pertenecemos. No porque pertenezcamos a un grupo, ese grupo es perfecto o es coherente con los planteamientos que estamos haciendo. Puede ser que no, o puede ser que valga la pena hacernos preguntas y mirar críticamente. Entonces, es una invitación, pues sí, a reconocer, a saber identificar estas posturas excluyentes, pero también a mirar hacia el interior de los propios grupos y hacerse preguntas y hacerse planteamientos desde esta perspectiva de la formación cívica y ética. Es decir, la asignatura te da el enfoque, te da la mirada, y al aplicarlo al sentido de pertenencia es una invitación a pensar críticamente los grupos a los que perteneces. Y también, y este es el último elemento en esta parte, el tratamiento de este eje nos permite fortalecer otro aspecto que es transversal a la asignatura, que es la autonomía. Es decir, relacionarte con otros y formar parte de grupos también te tiene que dar elementos
para reconocer tus propias posturas y ser autónomo, ser una persona autónoma ante las posturas del grupo, por ejemplo. Esto implica, digamos, poder adherirte a posturas grupales cuando así lo creas, pero también poder distanciarte de ellas, poder resistir a la postura de un grupo al que perteneces porque no coincide con los principios en los que tú te riges o que has aprendido. Esto tiene que ver con la construcción de autonomía. Bien, la última parte de esta charla la quiero dedicar a mirar un poco los temas, estos 3 temas que ya platicamos. Hasta aquí hemos hecho una mirada más general de lo que significa el eje, algunas que yo llamaría ideas fuerza que conviene tener presente, pero también, sobre todo en la parte didáctica y en el caso de ustedes para el diseño de experiencias, conviene tener en cuenta algunos elementos un poco más puntuales. No son propiamente de metodología, pero sí un poco más específicos que puedan orientar su trabajo. Me quiero dedicar primero al tema de valoración de la diversidad, no discriminación e intercultural. Ya decíamos que, bueno, son elementos centrales que están un poco más cargados, si bien tienen una dimensión social y política, a esta parte de la relación interpersonal, de la convivencia en los grupos más cercanos y cómo el tema de la diversidad y la no discriminación se construyen esas relaciones también. Y en ese sentido hay quizá 3 elementos que conviene tener presentes para entender que son capacidades lo que estamos promoviendo. Y estos son las nociones que sean centrales promover, habilidades y actitudes. Quisiera desarrollarlo así, que es una forma de organización que ustedes conocen y que creo que nos ayudaría también a que ustedes miren sus propuestas y puedan preguntarse a qué están aportando de estos aprendizajes. Puede ser que a través de una experiencia concreta yo esté aportando a una mayor comprensión de una noción que es central para este y para otros ejes, o puede ser que a través de la experiencia yo esté aportando una actitud como la solidaridad y que yo sepa que detrás también está alimentando este eje del sentido de pertenencia. Entonces, en el primer tema, valoración de la diversidad, no discriminación e intercultural, hay un conjunto de nociones que conviene tener presentes. No son las únicas, hay varias más, pero quiero destacar solo algunas de ellas. Por ejemplo, como parte del trabajo didáctico, lograr que los estudiantes puedan o comenzar a desarrollar o profundizar, si ya es algo que han abordado antes, la noción de igualdad de derechos. Esto que decíamos que se vuelve como el centro de este tema y de muchos más. ¿Por qué somos iguales en derechos y en dignidad? ¿Cómo esto hace posible la diversidad? Y cómo si no fuéramos iguales en derechos tampoco sería posible ser diversos. La noción de diversidad, porque no solo se trata del diverso que se parece más a mí, es curioso, pero me ha tocado en más de una ocasión escuchar como una postura de respeto a la diversidad siempre y cuando ese otro diverso no sea tan diverso. Entonces, hablar de lo que significa respetar la diversidad, la misma noción de lo diverso, de ser diverso y de las distintas formas en que esta diversidad puede expresarse, creo que sería muy importante. También, ¿qué significa discriminar y la discriminación? Y a veces nos vamos directamente con situaciones o con actitudes, pero tener la noción de qué significa la discriminación también es importante porque nos ayuda a reconocerla en nuestra vida cotidiana. Cuando tenemos más claro las distintas formas en que se puede discriminar, que puede ir desde mirar feo hasta el exterminio, es una gama muy amplia y nos permite ser más sensibles después para reconocer situaciones en la vida cotidiana. También hay un plano de habilidades que este tema permite desarrollar. Por ejemplo, a propósito de lo que acabo de mencionar, es una habilidad identificar situaciones de discriminación y exclusión.
ese es un hacer, un saber hacer. Yo puedo tener el concepto, pero lo construyo como habilidad en la medida en que yo puedo mirar a mi entorno y detectar. Aquí hay una situación de discriminación o que camina hacia la discriminación, pero que está empezando a lo mejor con una actitud de rechazo y de negación a aceptar lo diverso. La empatía, el respeto a la diversidad no puede pasar si no soy capaz de ponerme en el lugar de otra persona que incluso es fundamentalmente diferente a mí, que piensa, que cree, que vive de manera distinta. Y la habilidad no solo no es un valor, es una habilidad, porque implica poner en marcha la capacidad de descentrarme, de colocarme en el lugar de otro, de adoptar una perspectiva distinta a la propia, y entonces imaginar o comprender lo que el otro esté sintiendo y viviendo. Construir normas que favorezcan la inclusión. Si estamos hablando de no discriminación, de valoración de la diversidad, no es solo una cuestión de tener ganas o de querer hacerlo o de voluntad. Tiene que estar traducido, por ejemplo, en las reglas del juego, en el salón de clases, en la escuela, en la familia, en la sociedad, desde luego, en un gobierno. Que es proponer y poner en práctica acciones para, en este caso, la inclusión y la no discriminación. Siempre tiene que cerrarse con un paso hacia la acción, que puede ser, bueno, asumir un compromiso, dar información a otros, transformar alguna práctica, construir nuevas reglas, todo eso son acciones. Y también, bueno, hay un plano actitudinal en este primer tema, que es por ejemplo, valorar las características que le hacen un ser individual. Y esto tiene que ver con algo que mencionamos anteriormente, que es incorporarse a grupos desde la particularidad y desde la valoración de uno mismo como individuo. Apreciar, decíamos, la diversidad en todas sus formas, eso también es un valor. Y el derecho que toda persona tiene a elegir su vida con libertad y sin menoscabo de su dignidad. Rechazar la discriminación, no solo reconocerla, si se fijan es como otro paso, comprender la noción, reconocerla en la vida cotidiana, pero además generar una actitud de rechazo, y eso pues, no se logra automáticamente, tiene que ver con ver cómo impacta la discriminación en la vida cotidiana y comprometerse con la construcción de formas de convivencia y de organización que sean incluyentes. Y esto de nuevo tiene que ver con el plano de la acción, pero le agrega un componente actitudinal que es una acción comprometida, una acción que cree realmente que esto es importante y que es necesario hacerlo y que se involucra, no solo lo hace, sino que se involucra activamente en ello. En el segundo de los temas, que es identidad colectiva, sentido de pertenencia y cohesión social, hay algunos más que quiero sumar. No voy a abundar en ellos, pero creo que es importante entender que no van separados, sino que uno va retomando también de los otros temas para sumar. Por ejemplo, en este tema de identidad colectiva, sentido de pertenencia y cohesión social, creo que en el plano de las nociones, nuestras experiencias podrían aportar a comprender mejor la noción de identidad como un proceso de construcción. No es que nazcamos ya teniendo una cierta identidad, sino que la vamos construyendo y es parte del desarrollo del ser humano. Y esta idea de las identidades colectivas es particularmente importante a nivel de las nociones. La idea de interdependencia, de pertenencia, de hecho, ¿qué significa pertenecer? ¿Qué te aporta como ser humano? ¿Qué factores generan que te sientas o no te sientas parte de un grupo? ¿Qué desafíos tiene pertenecer a un grupo? Eso tiene que ver más con un plano también cognitivo, que después se articula con otras cosas, pero que tiene que ver con una idea, la idea de qué significa pertenecer, en un sentido complejo, en un sentido reflexivo. La idea, y que en el caso de los estudiantes será muy importante, de la autonomía y la libertad, cómo vincularte a otros desde la idea de autonomía. En el plano de las nociones también conviene destacarlo, no solo de la acción que ahora lo voy a mencionar, sino también recordar, junto con lo que se ha visto en otros ejes, qué significa ser una persona autónoma. En este caso, ser una persona autónoma desde la pertenencia a grupos.
También hay algunas habilidades, como en el caso de la construcción de vínculos, es decir, aprender a construir vínculos con distintos grupos de pertenencia. Si entendemos que hay colectividades e identidades múltiples, pues tenemos que ser capaces de acercarnos a esas distintas colectividades y vincularnos a ellas de manera diversa. Otra habilidad, yo lo pondría en el plano de la habilidad, que es analizar críticamente las formas de relación de esos grupos, que es lo que mencionaba yo hace unos momentos. Y en el plano finalmente de las actitudes, creo que es muy importante es valorar a los grupos de pertenencia y lo que te ofrecen. Cada grupo te aporta algo a tu identidad, a tu desarrollo, al logro de derechos, al ejercicio de tu dignidad humana, y este eje y este tema en particular creo que puede aportar desde ahí esta actitud también de valoración de los grupos a los que pertenezco y de aprecio a esos grupos. Respetar, desde luego el respeto a las identidades colectivas, a los distintos grupos, tendría que estar por ahí promovido, de nuevo articulado con las nociones y las habilidades. La actitud no nace de la nada, sino nace de un proceso reflexivo, nace de la experiencia, nace de encontrarte con otros, pero esperaríamos que este tema y las experiencias que generemos ayuden a generar esta idea de respeto a las diversidades colectivas. Y finalmente, de nuevo, algo que mencioné hace un momento, que es el compromiso con la acción, en este caso con la acción solidaria con otros grupos de pertenencia. Y hacerse solidario no solo con el grupo de pertenencia, sino con otros grupos también cercanos o lejanos que hacen posible la no discriminación, la equidad, el respeto a la diversidad. Tendría que traducirse en estas acciones solidarias. Y para terminar, hay un tercer tema que es igualdad y perspectiva de género. Ahí hay varias nociones, varias de ellas ya las mencioné hace un momento, pero aportaría ahí un par que son creo que muy importantes. Una es, por ejemplo, la diferencia entre sexo y género, que es una noción a lo mejor muy básica, pero que está detrás de varios de los prejuicios y estereotipos que se conforman respecto a lo que deben ser los hombres y las mujeres. No es lo mismo el sexo como esa característica física, biológica, anatómica que tenemos los seres humanos, que el género, que es la construcción cultural y social que hacemos respecto a lo que deben ser o cómo deben actuar o cómo deben qué deben valorar los hombres y las mujeres. Son cosas diferentes. Y asociado con eso vienen un conjunto de otras ideas como lo que significan los estereotipos, los prejuicios, que tendrían que estar también abordados en otros de los temas como discriminación, porque es la base de la discriminación, los estereotipos y prejuicios, pero en el caso del sexo-género, pues ahí también es un elemento muy importante. Y un último, que es la violencia y sus distintas formas de manifestación. En algunos estudios se ha visto que los estudiantes de educación básica no reconocen como violencia algunas cosas, particularmente la violencia de género. En ese sentido, este tema nos puede dar la pauta para hablar de las distintas maneras en que se puede expresar violencia. Y finalmente, bueno, habilidades y actitudes, que de nuevo es esta mirada crítica, no voy a abundar de nuevo en ello, pero tener esta perspectiva de hacerse preguntas y de mirar críticamente el entorno para reconocer formas de discriminación y de violencia que puedan estar normalizadas. Y bueno, en el caso de las actitudes, este aprecio a la dignidad propia y ajena desde la mirada del género, ¿no? El que ser hombres y ser mujeres finalmente no nos resta o no nos suma más dignidad o más derechos, sino que tenemos esencialmente los mismos y merecemos un trato digno. Y un compromiso y una acción solidaria en ese sentido. En la escuela hay muchas oportunidades para generar estas acciones solidarias y comprometidas para favorecer la equidad de género, para mostrar qué es lo que está pasando
con las relaciones de género en la escuela, pero también para generar experiencias comprometidas. Bien, este es un repaso muy general sobre lo que es este eje. Espero que ayude un poco. Miren el programa, identifiquen ahí elementos a los que pueden aportar. No hace falta aportar a todo el conjunto. Las experiencias pueden dar elementos para un aprendizaje puntual y ese aprendizaje seguramente será muy rico. Desde la asignatura o también, tómenlo muy en cuenta, desde el ambiente escolar. Finalmente la escuela es uno de los espacios más importantes de pertenencia para los chicos y las chicas y es una buena oportunidad, por lo tanto, para promover varios de estos aprendizajes. Explórenlo y mucha suerte con ello.